Muchas gracias. Tengan ustedes buenas tardes. Estamos a mitad de la tarde, me parece. Bien, el tema que se ha anunciado para yo hacerme cargo de esta exposición es regulación de comportamientos colectivos como contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Si los presentes se fijan en la parte superior, a lo mejor esto de los objetivos de desarrollo no siempre son conocidos por todos, pero gran parte de nosotros ya sabemos de los temas al que está involucrándose, en este caso la Organización Mundial de Salud, y a través de esta organización, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, fue iniciativa de las Naciones Unidas de proyectar estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben darse cumplimiento hasta el 2030, hasta el año 2030. Bien, entonces tiene algunos antecedentes para nosotros, los psicólogos que tenemos una sensibilidad no por nuestro desarrollo del país y como parte profesional que tenemos que contribuir a solucionar inconvenientes que puede darse de carácter social, en el carácter nacional, en el carácter colectivo y en el desarrollo de la industria, desarrollo de la agricultura, en fin, donde todo lo que tiene que ver con comportamientos humanos involucra al profesional de psicología. Entonces, tenemos acá un cuadro que nos puede dar un poco de ideas por qué nosotros debemos contribuir con estos objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de psicología. Tenemos en el Perú 33 millones de habitantes por ahora, ¿no? De los cuales 28 de 35 climas, 84 de 114 zonas de vida. Estamos hablando de la parte de psicología ambiental. Menos del 0.5% de las emisiones globales, o el 60% se produce en el caso del Perú, ¿no? Gran parte de la población vive en zonas agrícolas, de pesquería, y dependen de fuentes energéticas hidroeléctricas. Entonces, compete para la psicología pensar en las condiciones en que los trabajadores viven, porque nosotros, inclusive en esta época de pandemia, hemos tenido siempre un acceso a los productos agrícolas, a los productos de pescas y, en fin, para la manutención de nuestros días. De manera que también involucra al profesional de psicología saber de esto. Por otro lado, no, en nuestras zonas son bastante vulnerables a los cambios climáticos. Tenemos una diversidad de climas. El Perú es, por las diferentes regiones, sabemos que tiene también una variedad de climas, tanto en la costa sur, centro, norte, igual en la sierra sur, centro, norte, del mismo modo que en la selva. El 32% de la población peruana vive en pobreza, eso es lo peor. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es esta parte. ¿Cómo es que nosotros vamos a contribuir para poder mejorar estas condiciones de pobreza en la población? Y el 21% está en pobreza extrema. Estos son los inconvenientes que nos hace pensar, y a partir de esta situación en los cuales nosotros nos ubicamos, proyectamos también una perspectiva de cómo podemos contribuir a mejorarlos. Acá partimos de la calidad de vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en calidad de vida, vemos varias condiciones. Sin embargo, acudimos a la propuesta del concepto que ha dado la Organización Mundial de Salud en 1994, cuando dice, ¿no?, la definición en consenso lo hicieron, ¿no? La calidad de vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual él vive, en relación con sus objetivos, expectativas, estándares e intereses. Entonces, sobre estas dos bases, ya que nos sirven de pilares, abordamos algunos aspectos, ¿no?, para poder saber en qué consiste esto. Como ya los había dicho, los antecedentes
partió del desarrollo del objetivo del milenio todavía. Los objetivos de desarrollo milenio, igualmente por iniciativa de la ONU, en el año 2000 se trazó estos objetivos para que se hicieran cumplimiento al 2015. Sin embargo, cuando se hizo la evaluación de estos objetivos del desarrollo del milenio, encontraron que esos 8 objetivos no siempre habían sido cumplidos. Muchos de los países habían avanzado, sin embargo, no habían completado al 100%. Entonces se hizo un replanteamiento en el 2012 en Río de Janeiro, igual en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, donde se propuso ya unos objetivos algo más ambiciosos. A esto lo llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son 17 y parte por parte vamos a ir señalando cómo es que la psicología puede y debe tener injerencia en estos aspectos que estamos señalando. ¿Ya? El primer objetivo del desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza. Si en Perú, ¿no?, desde el 2009 al 2018, las estadísticas nos muestran que la curva de la pobreza está en la costa en 26%, en zona urbana, en la zona rural 25%, en la sierra urbana 17%, en la rural 5%, en la selva 18%, en rural 9%. O sea, tenemos una carga fuerte de pobreza en el medio peruano. Ahora, esta parte de cómo es que nosotros podemos subsanar, qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr su disminución, ¿no? Igual, tenemos el segundo objetivo del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, acá hablamos del hambre cero. Si tenemos personas en pobreza, tenemos una población en pobreza, bueno, difícilmente van a subsanar también el hambre. Acá tenemos 14 o 15% redondeando de niños con desnutrición crónica, 60% de la población con anemia y 35-36% de la población con sobrepeso. En un país que tenemos riquezas de parte natural y un arte culinario que es mundialmente reconocido en primera línea. Entonces, en un país con estos contrastes, en definitivo, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una intervención de la psicología como para que podamos equilibrar estos defectos de la administración. Son administraciones de gobierno, administraciones de carácter político, decisiones de desarrollo que se proyectan. Y de hecho tiene que participarse en esta manera de ver las cosas. Y la psicología no solamente puede estar dedicado a ver la parte de las terapias clínicas, sino hay que hacer una terapia global con toda la población, ¿no? Tanto pobladores como directivos, como gerentes, como políticos tienen que incorporar sus esfuerzos y comprender de que estos problemas tienen que ser subsanados en el tiempo posible. Están proyectados a resolver estos problemas hasta el 2030. Estamos en 2020. Desde el año 2000 nos han dado una proyección en 2030 para subsanar estos problemas y en esa dirección hemos caminado ya 20 años. Solamente nos falta 10. Lamentablemente, el desarrollo o la solución que se ha dado a estos inconvenientes simplemente están en un proceso, pero que no nos dan todavía un grado de confianza y solidez como para poder sentar bases de que ya hemos avanzado. El siguiente objetivo es salud y bienestar. Ahora, con este inconveniente que ha venido a efectos del COVID, la pandemia, entonces en el caso de la psicología de las personas, al hacerse estas encuestas se ha encontrado
una serie de cargas, por ejemplo. Sobre la seguridad se habla. Entonces, el 1% solamente el 1% de personas viven con tal seguridad, pero el 18% de las personas, o sea, de la población, está muy inseguro. Entonces, sobre inseguridad estamos hablando todos los riesgos que tenemos al momento de salir, especialmente en las ciudades, ¿no? Al momento de salir a las calles de nuestras casas, hay que cuidarse de los accidentes, hay que cuidarse de los robos, hay que cuidarse de cualquier incidente imprevisto que pueda suceder, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer o qué especialidad debe participar en esta contienda? La psicología social. En las diapositivas anteriores, no me fijé, por ejemplo, acá necesariamente tiene que trabajar la psicología, ¿no? De la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? La desnutrición. Nosotros tenemos, es poco conocido para probablemente muchos colegas de psicología, la psicología de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es todo un proceso que se está desarrollando en diferentes países en la búsqueda de talentos, ¿no? Entonces, la seguridad alimentaria viene desde el cuidado del vientre materno hasta su desarrollo cuando la persona llega a ser una persona adulta, ¿no? Entonces, ese proceso de seguimiento es parte de lo que hace la seguridad alimentaria y la psicología con ella. En esta parte de la inseguridad, por lo general la psicología social tampoco tiene una injerencia suficientemente establecida. Entonces, los gobiernos locales, me refiero a las municipalidades, tanto provinciales, regionales como los distritales, deben incorporar en sus líneas de trabajo profesionales de psicología comunitaria y psicología social para ver con estos aspectos, porque necesita intervenir de manera social estos aspectos. Solamente los regidores ahora se dedican a una serie de cuestiones muy puntuales, a una vigilancia, hacer un seguimiento a algunos aspectos de lo que las municipalidades realizan en la comunidad, y eso es insuficiente. También está la educación de calidad, ¿no? En educación de calidad, el objetivo del milenio establecía, por ejemplo, que todos los pueblos y sus habitantes llegaran mínimo a tener una educación básica, o sea, tener una educación de nivel primaria. Eso no ha sido tampoco obtenido, logrado a través de ese objetivo del milenio. Y se ha propuesto nuevamente acá en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para darle continuidad y dar de alguna forma la solución que debiera tenerse. Entonces, en nuestro medio hay una serie de brechas en la educación peruana. Y esas brechas consisten en que de cada 100, ¿no? De cada 100 estudiantes, 15, ¿no? Estudian educación básica regular, pero en una zona rural. Y esto equivale aproximadamente a 1.200.000 estudiantes en este momento. Prácticamente están siendo abandonados por el sistema educativo virtual, porque la pobreza no les ha permitido acceder a los equipos, no les ha permitido acceder a los laptops, los tablets, en fin, como para poder dar continuidad a sus estudios. Aun cuando este proyecto había sido ya inspirado y proyectado en algún momento por el gobierno saliente de Toledo. Entonces el programa Huascarán, me parece, se llamaba. Entonces ya había previsto proveer a los estudiantes de las provincias de estos equipos. Sin embargo, como de costumbre, una iniciativa dada en esas características, generalmente en el Perú se pospone. Y eso ocurre en todos los gobiernos, con todas las formas de personas que acceden a tener direcciones en la nación, ¿no? Entonces, el 62% de la población en las instituciones educativas públicas se ubican en zonas rurales. Entonces tenemos el 37%, aproximadamente 30.965 estudiantes pobres, en pobreza extrema, en zona urbana, inclusive. Entonces tenemos estas dificultades. De ahí
que la psicología tiene que de todas maneras insertarse en el sistema educativo para poder construir, para poder ayudar a subsanar estos inconvenientes, que no solamente tiene que ver con el contenido de tener, saber los estudiantes en números, en cifras, en fin, conceptos, sino en la modalidad de cómo deben desarrollar su vida a través de estos sistemas educativos que se puede establecer. El día de ayer conversamos sobre las intervenciones que puede hacerse en el sistema a través de la psicolingüística en el sistema educativo, haciendo propender a los estudiantes desde inicial hasta la educación superior con diferentes manejos de carácter psicolingüístico, por ejemplo. Entonces, en la exposición de ayer se hizo esa propuesta también para que pueda contribuir la psicología al desarrollo de la educación. El quinto objetivo, estamos hablando de igualdad de género. Por ahí un sondeo de las encuestas señalan que el 85% de las mujeres tienen, por ejemplo, rechazo a los hombres, como que el 82% de los hombres también rechazan la forma de ser de las mujeres, ¿no? Principalmente acá se inscribe la parte que corresponde a la misoginia. Entonces, la misoginia es una especie de rechazo, ¿no? de desconocimiento y denigración de la mujer por parte del hombre. Eso ha existido siempre. Entonces, la mujer, razón por la cual ha sido limitada solamente a actividades domésticas en nuestro medio, en el Perú, en muchos años antes, incluso a las mujeres no se les permitía acceder a estudiar a las instituciones educativas, razón por la cual las mujeres quedaban sin estudios, bajo la idea de que en adelante, siendo ya mujer, las niñas en algún momento podrían ser vistos por su esposo y a estar a cargo de la responsabilidad de ellos. De manera que eso era una idea, un pensamiento, finalmente una práctica que desde luego con el tiempo ha ido dando lugar a un retraso de la parte de la mujer. A este respecto, en la actualidad, sin embargo, hay otro concepto. A través del desarrollo, del desarrollo de la igualdad de género y también oportunidades laborales, desde luego bastante peleados, bastante conflictivos, ha dado lugar también a que la mujer en este momento esté cubriendo gran parte de los puestos de trabajo. En gran parte de las actividades educativas, laborales, ahora la mujer está ingresando con bastante fuerza. Y desde luego, acá tiene que haber una intervención ¿no? de la especialidad de psicología para configurar también los aspectos de la mejora de la producción y de la educación de la población peruana en su capacidad productiva y en su capacidad de responder a las necesidades de la población. Porque lo que sucede en el común denominador de las personas ahora se está contemplando de que hay mucho facilismo. Por tratarse de las damas, se les da una ligera educación. No tiene el mismo rigor de exigencias como puede dárseles para los hombres, por ejemplo. Al punto de que la psicología acá, por ejemplo, he rescatado una pequeña imagen. Con esto no quiero tampoco decir que esto es así. Sin embargo, corre entre los mensajes ¿no? de la forma social, de que la psicología, por ejemplo, es una carrera feminizada, ¿no? O sea que la psicología es una disciplina de tal manera tan sencilla que las damas pueden acceder a ser menos complejo, por ejemplo, su carrera profesional. Y eso efectivamente está en alguna manera sucediendo, porque las universidades están dando lugar, por ejemplo, a profesionales de psicología sin haber pasado por cursos que exigen la naturaleza experimental, el conocimiento de las formas experimentales con los cuales puede establecer reglas, principios y normas de cómo se rigen los comportamientos humanos. No solamente los libros, sino hay que experimentar, hay que pasar por las pruebas, cosa que gran parte de las universidades están exceptuando ese tipo de formación. Así que hay necesidad de incorporarse en esta parte, tanto en la parte educativa como en la parte del género,
para también las damas puedan tener el mismo nivel de exigencia. No podemos sacrificar eso porque necesitamos personas preparadas. No estamos en contra de que las damas tengan esa oportunidad. Al contrario, tenemos que potenciarlo, pero tampoco podemos minimizar el esfuerzo para que quedemos de repente en la rezaga frente a estas realidades, ¿no? Tenemos otro objetivo. Esto es el empleo y la generación de energías no contaminantes, ¿no? Por lo general, la energía no contaminante es la electricidad, ¿no? Entonces, la electricidad, sin embargo, cuando ya tiene utilidad en las industrias, puede terminar siendo contaminantes, ¿de acuerdo? De tal manera que en el uso doméstico se recomienda una serie de condiciones y a lo mejor nosotros no tenemos presente. Sí tenemos así en una conversación, reflexionamos, tenemos ideas que de repente nos sensibiliza, inclusive nos acomoda como para poder realizar, pero en cuanto estamos en casa no siempre tenemos el mismo cuidado, ¿no? Entonces, utilizar las energías de manera regular puede ayudarnos tanto a la economía del hogar como a la economía de la nación. Conviene porque en este momento, por ejemplo, gran parte de la energía no está, ¿no? Las máquinas o los centros de generación eléctrica no siempre están movidos de manera con las instalaciones hidroeléctricas, ¿no? Con la energía del agua. Por último, el agua también es escaso ahora, entonces se utiliza el petróleo. Entonces el petróleo mueve las máquinas, se generan las energías, desde luego, pero cada vez está siendo insuficiente y nosotros no tenemos tampoco cuidado ni reparos como para poder disminuir este problema, ¿no? Ahora, ¿qué disciplina tiene que ingresar a trabajar esto? ¿Qué tipo de psicología? Tiene que ser psicología ambiental, ¿no? Psicología ambiental tiene que ampliar sus horizontes para poder entrar a esta línea de intervención, a esta línea de trabajo. Ya puede ser con los mismos laboratorios, puede ser con los mismos trabajadores, ¿no? En las instalaciones y, por supuesto, con las personas que hacen uso de esta energía, que siempre nos recomiendan, ¿no? Pero de manera muy sugerente, sin mayor consistencia para que se pueda ser aplicada. Tenemos otro objetivo relacionado con el trabajo decente y crecimiento económico. Si nosotros hemos señalado que nuestra pobreza está en 30% y está inamovible desde muchos años atrás, porque se hizo tantos esfuerzos, se ha hecho proyectos, se ha hecho inversiones y se ha creado programas para poder disminuir la pobreza, pero aún así, pues si nosotros vemos el crecimiento económico del sueldo mínimo, podrán ver desde el año 2007, casi se mantiene, no pasa de 1.000 soles. En el 2018 con Kuczynski hemos tenido 930 soles, y eso con tanto esfuerzo, con tanta lucha de parte de los trabajadores. El crecimiento económico vamos a llevar efectivo de las poblaciones trabajadoras es esta, ¿no? Lamentablemente son incluso trabajadores formales que trabajan para, ¿no? Organizaciones, para empresas, tanto privadas como estatales, y eso es la curva de crecimiento, por ejemplo, del sueldo mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué importa acá? O sea, ¿qué disciplina, qué psicología tiene que intervenir? La psicología, en este caso, psicología laboral, organizacional y, por supuesto, psicología económica. La psicología económica es igualmente una disciplina que ya tiene bastante vida, ya tiene, ¿no? Vida en las organizaciones laborales, en las empresas, y que da de alguna forma a los empresarios ganancias bastante rentables. ¿Por qué no a los trabajadores? Entonces, hay que también intervenir con los trabajadores para que puedan acceder a estas formas y mejorar sus condiciones de vida. De repente las políticas, las salariales, tienen que ser mejoradas, tienen que ser incrementadas. Sí ha habido para que estos gobernantes hicieran de las suyas,
con los presupuestos nacionales, ¿por qué no dirigirlo, por ejemplo, a solucionar los problemas de los humanos, de la población, ¿no? Económicamente, viviendo con estas limitaciones. 930 soles pues, no alcanza absolutamente, y hay familias con 4 o 6, hasta 10 miembros, ¿no? En el hogar. Entonces, 930 soles en absoluto no va a alcanzar, ¿no? Eso es. También dirá, alguna persona dirá, bueno, depende de dónde vive. Tampoco se trata de eso, sino se trata de que el trabajo sea digno y el reconocimiento de sus pagos también sea como debe ser, ¿no? Que puede ayudar a subsanar y resolver los problemas familiares, de educación, de salud, en fin, y prosperidad en algún caso cuando intenten también subir en escala, ¿no? Bien, acá tenemos el otro, la industria, innovación e infraestructura. Entonces, en cuanto a estos aspectos, la importancia de la industria peruana. Si ustedes me ayudan a pensar y recordamos un poco con este problema ¿no? de la pandemia, la primera necesidad urgente fue los respiradores artificiales. Y nadie podía hacer en el Perú un respirador, o por lo menos no tenían. De repente tenían conocimiento y de repente sí podían hacerlo, pero no había condiciones económicas, no había infraestructura para poder hacerlo. Entonces se ofrecieron, la Naval empezó a fabricar, la UNI también se ofreció a hacerlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar en condiciones de, por lo menos, resolver nuestras necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener capacidad resolutiva de nuestras necesidades. Y los equipos, ya imagino que en adelante ya podrá ser de manera diferente. Y en algún momento en una conferencia también escuché, y en los videos también se puede ver en algunos, a nosotros nos ponen en una situación geográfica muy distinguida, en una situación geográfica privilegiada en el Océano Pacífico. Y sin embargo, el puerto de Callao y los otros puertos de la costa peruana no tienen una infraestructura que pueda ayudarnos, por ejemplo, a crecer en la industria. Entonces, no tenemos industrias, por ejemplo, de maquinarias pesadas, no tenemos industrias de maquinarias que puedan ser exportables, por ejemplo. Y el consumo peruano también es pequeño. De repente lo que ha avanzado es en la industria, por ejemplo, de los envasados de frutas, envasados bueno, de productos vegetales, también marinos, en una proporción también mínima, ¿no? Y otra industria es de los tejidos, por ejemplo, ¿no? El hilado y los tejidos. Bueno, tenemos buenos tejidos, generalmente es a base de algodón, en otros casos a base de lana de alpaca, de lana de llama, en fin, ¿no? Tenemos una serie de productos. Ahora, ¿cómo la psicología acá interviene? Pues, ¿no? La psicología ambiental interviene en esta parte, la psicología laboral, la psicología organizacional, la psicología económica, todas estas psicologías confluyen como para poder intervenir en este aspecto al que estamos llamando la importancia de la industria peruana. Entonces, la industria peruana puede resolver algunos aspectos, ¿no? De la inversión extranjera, puede resolver algunos aspectos del consumo. Mire, nosotros estamos hablando, por ejemplo, el 44% del consumo de hogares. Eso es lo que proporciona la industria peruana. 44%, cuando debe ser el 100%, ¿no? El consumo de hogar pues, es casa y una serie de infraestructura, en fin, que deberíamos cubrir, ¿no? El 15% de nuestros productos son de exportación, 15% de nuestros productos de exportación. O sea, ¿qué tenemos de diferencia? 85% de productos, ¿dónde se queda? En alguna parte del camino, ¿no? Y sin embargo, no podemos hacer nada. Vean, estos inconvenientes, de hecho, tienen que ser favorecidos de una manera diferente. Tenemos el otro, reducción de las desigualdades. ¡Wow! Acá tenemos pues, en el escenario podemos ver la situación de los de la selva, la sierra y la costa inclusive. Entonces, en este reparto de la pobreza en América Latina, ¿cómo está? Perú, por ejemplo, está en el 9º puesto.
¿no? Comienza Honduras, pero el que está en el más bajo está Uruguay. O sea, la pobreza más baja está en Uruguay. Y la pobreza más alta está acá en Honduras. Y Perú está en el noveno. Entonces el ranking, estamos en 32%. Anteriormente dijimos 32, 35. O sea, esas pequeñas fluctuaciones entre 30 y 40% de la población está en pobreza. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hacer estas intervenciones? ¿Cómo ayudar a resolver a los políticos? ¿Cómo ayudar a resolver a los empresarios? ¿Cómo ayudar a resolver a los hogares? ¿Cómo ayudar a resolver a los trabajadores estos inconvenientes que hay en nuestro medio? Bien, ciudades y comunidades sostenibles, dice. Un aspecto que se da en nuestra población es esta, ¿no? Está señalado con rojo, con flecha, y está dirigiéndose a los edificios. En algún momento, con algunas bromas, solemos decir que son estos adefesios, ¿no? Porque en realidad constituyen siendo algo parecido a esa expresión, porque estos edificios no tienen ningún grado de seguridad. Y las municipalidades han dado licencias, han permitido construir y siguen construyendo en Lima una cantidad de edificios, pero sin ningún grado de seguridad. Ejemplos. Por ejemplo, hay varios edificios que no tienen instalaciones de gas natural. Va uno. Varios edificios que tienen instalaciones de ascensores de segunda mano. Van dos. Varios edificios o el 100% de edificios sin ningún sistema de evacuación para cuando hay riesgo de incendios o riesgo de terremotos, en fin, ¿no? Cuando hay sismo, no hay sistema de evacuación. Una persona desde el 20º piso, ¿cómo va a hacer para llegar al primer piso? Si tuviera un sistema de evacuación, lo haría en un par de segundos, porque hay un sistema un tipo tobogán que le permite saltar sin accidentarse hasta el primer piso. Y ese sistema le hace falta, por ejemplo. Entonces, ¿quién ve eso? Nadie. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos que ver esos comportamientos, tenemos que ofrecer nuestros servicios. Por algo, nosotros trabajamos examinando las funciones psicológicas, ¿no? La percepción, la cognición, la emoción, la parte social, la biofisiológica y la conductual propiamente dicha, ¿de acuerdo? Siendo esto así, necesitamos que las personas se den cuenta, pues perciban, pues esto, ¿no? Y tampoco se arriesguen las personas a comprar estos departamentos y son carísimos encima. En este momento un departamento de 40 metros cuadrados creo, está alrededor de 300.000 soles. Fíjense, y no tienen sistemas de seguridad, no tienen sistemas de evacuación, a pesar de que hay esas formas, pero tenemos algo que decir y algo que hacer con estos inconvenientes. Por ahí nuestra participación de psicología, ¿no? Bueno, acá tenemos la producción y consumo responsable. ¡Wow! ¿Qué será la producción actualmente? Está así las tierras, ¿no? Y las tierras están áridas. ¿Por qué? Porque no hay agua. En el fondo ustedes ven esta imagen, está tomado de una fuente todavía de muchos años atrás, desde luego, eso es una imagen nada más. Esta fuente, esta lagunita, ya no está en esas condiciones, está reseca, ¿no? Y miren, acá una zona árida, y los animales, miren, están tan flacos, que es una muestra, y acá tenemos un comensal que está devorando pues los productos. Entonces, ¿qué y cómo es que nosotros tenemos que intervenir en las diferentes realidades en las cuales estamos observando, ¿no? Entonces acá necesitamos incorporar la psicología del productor y la psicología del consumidor dentro del marco de la psicología económica. Entonces hay necesidad de hacer también suyo y propio estos inconvenientes. Otro inconveniente que tenemos es pues, acción por el clima. Bueno, entonces en 1960, perdón, en 1980 el color de la Tierra era así, amarilla, ¿no? Y con fuentes de hidrógeno, vamos a llamarlo así, o fuentes de agua, pero que estaban en los glaciares. Se ve todavía bastante celeste, pero en el 2050 vamos a tener esta forma, o sea, el planeta va a estar seco, ¿no? Los glaciares van a deslendarse de todas maneras y van a terminar secándose. Y al 2100 se ve que el planeta va a estar completamente seco y no, a lo mejor hasta mi vida y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá?
¿Qué psicología interviene? Psicología económica, psicología ambiental, desde luego, tiene que trabajarse esto. Hay muchos aspectos, hay todo un trabajo de psicología por cada por objetivo de desarrollo sostenible, que puede ser el motivo de otras conversaciones en algunas oportunidades, y ya hablamos sobre el clima con mayor amplitud, y también hemos puesto cómo podemos nosotros contrarrestar desde nuestra perspectiva con nuestra psicología ambiental. La vida submarina es otra vida, ya sabemos que cuando hubo esta cuarentena de algo sirvió, ¿no? Entonces, incluso los animalitos marinos empezaron a salir hacia las orillas del mar. Hemos presenciado y también hemos escuchado a través de las noticias la buena forma como han salido estos animalitos ¿no? Gracias a la cuarentena, cuando ha habido un aislamiento de parte de los humanos, porque los humanos de alguna forma, ya por diversión y ya por necesidad de consumo y en fin, de algunas formas, de nuestros comportamientos con los cuales hacemos uso de los recursos marinos, también somos dañinos. Entonces hay que medirse, pues tenemos que hacer la forma de cómo tenemos que regir nuestro comportamiento para poder ser ecuánimes, ¿no? Considerando la mantención de los animales. Los ecosistemas terrestres. Estos ecosistemas corresponden a muchos años atrás, ¿no? Probablemente estos ecosistemas donde vemos, por ejemplo, ya en las pequeñas llanuras, hay lagunas, ¿no? Hay foresta, y los animales, en este caso las aves, hacen uso de los medios para nutrirse. Las llamas, las vicuñas, por ejemplo, en las alturas de las pampas de Galeras, entre Arequipa, Ayacucho, Apurímac, podemos encontrar todavía, pero ya no hay suficiente cantidad de alimentos para estos animalitos, porque también en las alturas hay sequía. Antes había abundante pasto natural, por supuesto, y también había humedad. Ahora no hay humedad, hay sequía. Entonces, estas imágenes son anteriores. Estas otras, por ejemplo, ¿no? De los osos, también de los lobos, en zonas agrestes, en los trópicos, desde luego hay. Y esta parte de la selva, por ejemplo, animales felinos que se ve, ya corresponden un poco a la naturaleza vivida en años antes. Actualmente ha habido una extinción, por supuesto, por la intervención de la mano humana, ¿no? Entonces, los humanos, por deporte, por diversión, y otros ¿no? Por comerciar pieles, por comerciar, en fin, aspectos de los productos que pueden derivarse de los animales, han dado lugar a esta parte. Muy bien, tenemos la parte de la justicia. Paz, justicia en instituciones sólidas. Esta paz y justicia en nuestro medio probablemente va a demorar, pasará el 2100, ¿no? Y no vamos a llegar a resolver nuestros problemas. En nuestro medio está bastante difícil el aspecto legal, es demasiado fuerte, y necesitamos de una corriente mucho más incisiva, que puede comenzar con la psicología jurídica, psicología forense y organizacional, por supuesto, para incidir en estos aspectos, y que puedan dar lugar a la mejora de estas condiciones incómodas en las cuales vivimos. Otro aspecto es la alianza para lograr los objetivos. Generalmente debe ser hecho por los políticos. Hay una cantidad de imágenes. Ahora viene ya la contienda de las elecciones, y estaremos probablemente participando con nuestros votos, eligiendo. Ahora ya no sabemos ni a quién elegir, porque en la forma como estamos viviendo, los políticos prácticamente han descendido en su calidad de profesionales, y no hay personas elegibles para que puedan dirigir con certeza y con dedicación al país. Entonces acá necesitamos de la psicología política. Hay todo un trabajo, hay toda una corriente, tiene una serie de condiciones que puede facilitar a los psicólogos incorporarse en este movimiento de trabajo en psicología política. Bien,
Estamos ya por terminar, por favor, unos segundos más. Este es un horizonte que nos permite diseñar, en resumen, algunos aspectos de lo que hemos conversado, ¿no? En resumen, podemos decir que regular los comportamientos, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, estaríamos haciéndolo a través ¿no? de psicología alimentaria, de psicología ambiental, hay psicología clínica, hay psicología comunitaria, psicología educativa, familiar, jurídica, o sea, económica, que hace falta. Y los trabajos tendrían que realizarse de todas maneras, tanto a nivel individual como a nivel de grupos y por supuesto de manera colectiva, que hace mucha falta. En la parte colectiva hay mucha falta. No hemos hecho los psicólogos avances en este trabajo, en los trabajos colectivos. Faltan psicólogos sociales, psicólogos comunitarios, psicólogos ambientales y nuestras universidades tampoco han hecho especialidades en estas líneas. No han abierto espacios porque tampoco no se han creado necesidades como para poder trabajar en estas áreas. Y eso es competencia, igualmente hay que incidir desde el punto de vista psicológico, pero a través, imagino, que puede hacerse a través del Colegio de Psicólogos para entrar y desarrollar las políticas. Muchas gracias, Juan. Eso es todo lo que te decías.